Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Estamos deseando que llegue el gran momento. ¿Qué gran momento? El momento en que podemos reunirnos con algunos de ustedes. Muchos se preguntan, ¿cómo sucederá esto? Solo les digo, realmente no saben a quién nos vamos a dirigir. Mantén tus corazones iluminados, mantén tu respeto por nosotros y sigue caminando siempre hacia la luz. Será un encuentro físico, no será mental, no será a través de sueños, estaremos físicamente en la superficie de su planeta. Muchos pueden preguntarme, ¿pero puedes ponerte físico? Sí, tengo esta propiedad. Es suficiente que desee que mi energía se convierta en un cuerpo, y se convertirá. No lo dudes. Ahora es muy importante que en el corazón de cada uno no haya curiosidad, no hay intención de hacer de esto una gran noticia, de pensar que aparecerá en sus medios. Esa no es nuestra intención, necesitamos unirnos en la Tierra. Necesitamos tener un grupo físicamente involucrado en este gran trabajo, para que no haya la menor duda en sus mentes. A menudo pasamos instrucciones, ideas, soluciones, pero el ego insiste en decirte que son cosas de la mente, no son soluciones desde arriba. Así que no podríamos hacer de este encuentro algo como esto, tiene que ser algo físico, para que creas y tus mentes no manipulen lo que se te dirá. ¿Qué es importante para esta reunión? Una mente abierta y un corazón inmenso. El viaje de la humanidad hacia la quinta dimensión está en el comienzo. Todavía habrá mucho por hacer para sacudir las mentes y las estructuras para que haya efectivamente un despertar global. Entonces, ¿para qué necesitamos este contacto físico? Tenga la seguridad de que este contacto ocurrirá con aquellos que tienen una voz primero. ¿No serviría de nada estar del lado de aquellos que no tendrían voz ante la humanidad? Y no estamos hablando de gobernantes aquí, ya hemos tenido nuestro contacto con los gobernantes y cada uno sabe exactamente qué hacer. Por supuesto, no todos han estado de acuerdo y no todos cumplirán con nuestras directrices, pero también lo sabemos muy bien. Así que este encuentro será con seres que no tienen posiciones políticas en el planeta, pero que tienen voces para llegar a un gran número de personas. ¿Y cómo serán elegidos estos seres? ¿Por el corazón, por la trayectoria, por las mentes iluminadas? No estamos juzgando a nadie, porque si fuéramos a juicio, ustedes mismos dirían que no merecerían tener nuestro contacto, porque señalarían muchos defectos en ustedes mismos y no se considerarían dignos de nuestra presencia. No hay juicio, no de nuestra parte, pero cada uno de los elegidos, seguro, ya fue elegido hace mucho tiempo, hace eones de tiempo para esta misión. No fue una misión elegida ahora en esta encarnación, es una misión del alma muy antigua, en la que ahora ha llegado el momento de actuar, de cumplir efectivamente lo que estaban destinados a hacer hace eones de tiempo. ¿Y cómo sabrás quiénes serán estas personas? La invitación llegará a cada uno. ¿Cómo? No importa. Sabemos dónde está cada uno, sabemos cómo llegar a cada uno y cada uno será invitado a estar con nosotros. ¿Dónde? Eso tampoco importa. La gran dificultad de tu mente es dejar de poner obstáculos en el camino de cada cosa que necesitas hacer. Siempre creas un camino con piedras, con lugares peligrosos por los que pasar. Y luego te pregunto, ¿por qué no crear un camino ancho, iluminado, limpio y hermoso? Así que crea este camino para llegar a nosotros. No pongas obstáculos, porque conocemos y sabemos exactamente la vida de cada uno, los problemas de cada uno, y sabremos superarlos para llegar a cada uno elegido. Y es importante que se diga que los más humildes serán elegidos. Humildad está de no tener el ego lleno. Aquellos que el ego ya no domina su caminar, porque tendrán voz sí, serán nuestros portavoces, sí. Pero no los expondremos. ¿Cómo hacerlo?
sabemos cómo. No vamos a exponer a nadie, porque eso sería peligroso para cada uno de los elegidos. Les diría que no se darán cuenta de quiénes son estas personas, y a cada una de ellas se les requerirá una sola cosa: silencio, la no exposición de su propia condición ante nosotros. Y aquellos, como dije, que ya no tienen un ego completo podrán cumplir con esto, porque sabemos que lo harán. Será una gran responsabilidad todo lo que se les transmitirá. Digamos que tendremos en la Tierra un gran ejército de mentes, de personas que actuarán para difundir la luz y la armonía en el planeta. Poco a poco, con el paso del tiempo, estas personas quedarán expuestas, pero para que esto suceda será necesario para ellos un gran proyecto de seguridad, y esto solo sucederá cuando todos los de la no luz sean retirados del planeta. Entonces sí, pueden exponerse naturalmente. No es un proyecto absurdo y no es nada que perjudique a cada uno de los elegidos. ¿Por qué los llamamos elegidos? Porque cada uno ha sido muy analizado por su caminar de alma, por sus acuerdos hechos con nosotros hace mucho tiempo. Nadie está siendo analizado por esta encarnación. Es un análisis del alma, no del ser humano. Todas las almas, así que digámoslo de esta manera, que han sido elegidas, ya han tenido este acuerdo con nosotros hace mucho tiempo. Vale la pena repetir eso, y han estado preparados a lo largo del tiempo para llegar aquí, sin importar cuánto no lo piensen. En este caso los seres humanos no son capaces de esto, sí piensan que son impuros, indignos, pero no estamos viendo seres humanos, estamos viendo almas. Almas que se han equivocado, almas que han practicado muchas cosas contrarias a la luz, pero que en algún momento de la caminata han comenzado a liberarse de todo esto y han hecho su camino en el tiempo presente listos para la gran misión. Así que esperen noticias de nosotros, y no dejen que el ego llene sus mentes. Ah, tú fuiste el elegido, serás elegido. Cuanto más te preocupes por quién será o no, solo obstaculizará tu propio caminar. El momento adecuado de la invitación sucederá. No estés ansioso. Todo será en el momento adecuado. El momento no es tuyo, el momento está dentro del proyecto, el proyecto de la ascensión del planeta Tierra. Entonces llegará el momento en que serás llamado a tus puestos. Podría ser ahora, podría ser dentro de unos años, no importa. Todo sucederá en el momento adecuado, y todos están siendo preparados para ello. Solo mira sus caminatas. Aplacar el ego y confiar en que solo hay una dirección en este momento a seguir, la luz. El resto vendrá a su debido tiempo para cada alma encarnada en este momento. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.